vamos a hablar de tamales y el restaurante que se llama Tamales Doña Tere. Los que trabajan ahí o los fundadores de este restaurante se llaman Pedro Gutiérrez y Mode Gutiérrez. Ellos empezaron a hacer tamales con la mamá de Pedro que enseñaba Doña Tere y por eso llamaron el restaurante este nombre. Ellos son de Ciudad de México y los tamales también son de ahí originalmente. Ellos empezaron vendiendo los tamales afuera de una michoacana cuando se mudaron aquí. Para que los tamales estén calientes, lo pusieron en cajas y los vendían de ahí. Y es donde mi mamá conoció a Mode y a Pedro. Ahorita tienen 6 localidades por Houston y uno en Katy, que es nuevo. Más de tamales tienen comida mexicana y tienen también tamales que no origen en México. Tienen agua de horchata, mole y también tienen atole y champurrado. Ellos quieren promocionar comida hispana con sabores auténticos a un precio bajo. Ahora vamos a hablar sobre el origen de los tamales. Los tamales se originaron en Mesoamérica en 8000 a 5000 BC y se originaron más en lo que es ahorita México y Guatemala, pero después se extendieron a toda Latinoamérica. Los tamales fueron considerados y sagrados ya que es la comida de los dioses de los aztecas, mayas, olmeca y tolteca. El tamal origina de la palabra en náhuatl que se llama tamali, que significa envuelto. Ahora vamos a hablar sobre el origen de los tamales. Los tamales se originaron en Mesoamérica en 8000 a 5000 BC y se originaron más en lo que es ahorita México y Guatemala, pero después se extendieron a toda Latinoamérica. Los tamales fueron considerados y sagrados ya que es la comida de los dioses de los aztecas, mayas, olmeca y tolteca. El tamal origina de la palabra en náhuatl que se llama tamali, que significa envuelto. Ahora voy a empezar a hablar sobre cómo se hacen los tamales y cómo hay muchas variedades de tamales en cada región en México. El tamal se prepara con masa de maíz batida con manteca de cerdo, agua o caldo. Los tamales después se rellenan con algún tipo de salsa verde, salsa roja o mole y algún tipo de carne, proteína, que es el cerdo, pollo, res, pavo o hasta pato. Hay otros tamales como los tamales dulces que se rellenan con fruta, ya que esos obvios se llaman tamales dulces. Todos los tamales se cuecen al vapor, lo que hacemos es ya cuando están envueltos en la hoja de plátano o en la hoja de maíz, los metemos en una olla y la tapamos y ya así ellos mismos se calientan al vapor. En otros lugares en México, como en las zonas tropicales como los estados de Oaxaca, Chiapas, Veracruz y la península de Yucatán, los tamales son hechos con hojas de plátano. Hay un tipo de tamal que es muy diferente que yo y mi compañera Aileen no sabíamos, que se llama zacahuil, que se elabora en la región huasteca de México y en la región huasteca los estados de México son Tamaulipas, Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí, Querétaro y Guanajuato. Ese tamal es muy muy grande, por eso se sirve en porciones chiquitas, porque ese tamal 50 personas se pueden comer ese tamal. Tamales también son considerados sagrados porque Centeotl, yo no sé si estoy diciendo esa palabra correcta, pero él se llama el dios o la diosa del maíz, la bebida y el patrón de ebriedad. Los indígenas hacían los tamales para llevárselos cuando iban a cazar animales, cuando iban a largos viajes a otras regiones de México y para hacer comida para cada día. Los indígenas, como los aztecas y los mayas,
Usaban los tamales como comida portable porque muchos de ellos iban a cazar o iban de viajes en lugares lejos de sus regiones. Doña Tere le enseñó a su nuera a hacer tamales y ahora las dos comparten el restaurante Doña Tere, donde hacen tamales y hacen comida mexicana para la comunidad hispana y otras comunidades que quieren probar de su comida. Nosotros podemos aprender de ellas de que es bueno ser algo cultural en familia porque aprendes mucho entre familia y porque hasta como ellos puedes hacer un negocio y triunfar en familia. Los indígenas como los aztecas y los mayas hacían tamales porque muchos de ellos iban a cazar a lugares lejos o solo iban de viaje a lugares muy lejos de sus regiones. Los tamales los usaban como comida portable porque era muy fácil para hacer y porque podían darle de comer a muchas personas. Por ejemplo, también usaban los tamales para sus guerrillas cuando necesitaban comida. Los tamales también eran considerados comida sagrada de los dioses, so nosotros podemos incorporar eso en nuestra cultura hoy en día. Esto se puede ver en el restaurante de Doña Tere. Ella enseñó a su hijo y a su esposa del hijo cómo cocinar y de ahí ellos implementaron todas esas recetas en su restaurante. Tú puedes hacer esto solo con aprender algunas comidas de tu mamá o de tu suegra o de tu abuela o tía o quien sea, pero es importante que las recetas de los tamales y de toda la comida esté implementada en nuestra cultura todavía, porque es muy importante. Y cuando aprendes esas recetas, tienes memorias a tu familia, te dicen cosas que tú a lo mejor no sabías de ellos y aprendes mucho sobre tu cultura. Y con esto tú puedes también darle la información o estas memorias a tus hijos, a tu familia o a tus amigos. Como en los tiempos de los indígenas, ellos hacían tamales para celebrar cosas importantes, como por ejemplo el nacimiento del hijo del emperador o solo para celebrar cosas importantes en sus regiones. Nosotros también hacemos esto hoy en día porque muchos de nosotros hacemos el platillo de los tamales en días festivos como Navidad, Año Nuevo y el Día de los Reyes. So, igual como los indígenas hacían tamales para días festivos, nosotros también los hacemos hoy en día, en 2019. En conclusión, los indígenas nos enseñaron que no debemos que perder nuestra cultura porque nuestra cultura nos enseña a estar unidos en familia y en nuestra comunidad. Nosotros podemos aprender de los indígenas también que es bueno pasar nuestras tradiciones a cada generación a generación. Si no fueran por los indígenas en usar los tamales para sus celebraciones y días festivos, Doña Tere no hubiera abrido su restaurante y compartir su receta de tamales a toda la comunidad hispana. También tamales simbolizan unidad y también simbolizan familia. Ahorita ya es más común en los días festivos solo comprar los tamales, pero imagínate cuánto amor y cariño puedes traer a tu familia si tú lo haces o si aprendes de alguien. También es importante aprender eso de como las personas que ya lo hicieron, como tu mamá, abuela o alguien que reconoce las tradiciones, para que tú puedas pasar esto a las generaciones adelante de ti. Con haciendo esto también puedes aprender sobre tu cultura o aprender trucos o sabores que a lo mejor tú no reconocías que se incorporan en el tamale. Tamales son comida cultural, ritual y histórica en la comunidad hispana y es importante implementarlo a nuestra cultura. En conclusión, es importante aprender y pasar las recetas de tamales o de cualquier comida a tu familia o amigos.
Como hizo Doña Tere, ella enseñó a su hijo y al esposo de su hijo, y de eso podían hacer su restaurante.